Esto pasa en Carora, señores, de Venezuela. Mire pues. Iniciemos y vamos a escuchar el video de William Tarek Saá. Recordar es vivir. Hay que recordar lo que decía este personaje. Vamos a escucharlo. Yo no tengo tripas, no tengo ánimo ni voluntad para ser fiscal general, ni ayer, ni hoy, ni mañana. ¿Por qué? Porque no me gusta el papel de carcelero. No me gusta estar imputando y precalificando a alguien para llevarla presa. Impresionante, ¿verdad? Bueno, primero ella estaba sin esteroides. Yo creo que eso es quizás eso ayuda un poco a comprender su cambio metabólico. Lo segundo es la poderosa contradicción de estos personajes. O sea, claro, en ese momento él era defensor del pueblo y disque defensor del pueblo y estaba de fiscal Luis Ortega Díaz. Había una competencia brutal, feroz entre estos dos personajes, de odio, de desprecio, de competencia, de una cosa bastante triste. Recuerdo yo esos episodios de confrontación que se conocían mucho dentro del chavismo entre estos dos personajes. Se estaba señalando que William Tarek Saá estaba aspirando a ser fiscal y que le estaba serruchando el puesto a Luis Ortega Díaz. Esa era la verdad, en aquel momento eso era lo que se decía. Y con base en esto, la confrontación era permanente y pues le interpelaban mucho a William Tarek Saá el asunto de si quería o no quería ser fiscal de la República. Y eso fue lo que respondió. Él decía que a él no le gustaba perseguir, imputar, señalar a nadie. Oye, menos mal que no te gustaba, William Tarek Saá, porque cómo te encanta ser el justificador de las arbitrariedades y de los abusos judiciales y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Tú, William Tarek Saá, que otrora fuiste defensor de los derechos humanos, que te ufanabas de salir a la calle y decir que estabas entregado a la lucha de la defensa por la justicia, hoy ser la máxima expresión del carcelero de la tiranía. ¡Qué bárbaro! Cómo el dinero y el afán de poder pueden corroer a personajes como estos. Se nota, ¿verdad? Incluso es que en la misma estética, en la misma pose, en la transformación de personajes como estos. De alguien decirse poeta y tan sensible para después transformarse en un cancerbero, en un verdugo, en un perseguidor, en el fiscal de una tiranía. Tanto hablar de democracia y de socialismo y de libertad para terminar siendo el ejecutor de un tirano, además ignorante, caquistocrático, de alguien que no merece ni siquiera la pena pensar, aspirar que tuviese alguna conducción política. Subordinarse a la mediocridad esto es lo que genera. Por eso es que no podemos nosotros de ninguna manera dejar de lado este tipo de sucesos. Hoy lo recordamos, encontramos el video en las redes y dijimos, oye, es importante recordar este rostro de William Tarek Saá para desmontar la capacidad de desdoblamiento, de engaño y de miseria que pueden tener estos personajes. Así como también es importante ver momentos históricos. Hoy, a 13 años del cierre de la finalización, hablemos en los términos adecuados, de la finalización de la concesión de RCTV y la no renovación de esa concesión. No es que Chávez llegó y cerró RCTV, no. Había una concesión, el Estado soberanamente tenía el derecho a no renovarla, pero la verdad, o sea, ese fue el argumento con el cual muchos compramos la idea de que era absolutamente normal y lógico que se terminara una concesión y se cerrara un canal de televisión y pudiese abrirse para el espectro para otros canales.
La verdad es que al tiempo comprendimos algunos, otros lo vieron muy claro desde un principio. Felicito a quienes lo vieron muy claro desde un principio. Este era el inicio de un momento de quiebre desde el punto de vista político hacia la entrada a un régimen totalitario. Hoy veía una entrevista que le hacían a Eduardo Zapene, de vicepresidente de comunicación de RCTV, en donde él mismo reconocía que hasta ese momento había libertad de expresión en Venezuela. Estamos hablando del año 2007, ¿verdad? 2007. Él reconoce, Eduardo Zapene reconoce que hasta ese momento hubo libertad de expresión. Bueno, con las presiones, más presiones o las mismas presiones que en la cuarta, Lucinchi, tú a mí no me jodes, o qué sé yo, Carlos Andrés Pérez también presionando los medios de comunicación, extorsión con los medios. Eso lamentablemente existió en la cuarta y nos trajo a esto. Ahora, nos trajo una cosa aún peor, sin duda alguna, ¿no? Con la aspiración de tratar de cambiarlo, de modificarlo, pues la realidad es que lo que nos condujo fue a una absoluta desgracia. Vamos a recordar este video porque hoy estamos en esa onda retro, recordar es vivir. Y vamos a ver cuando Vladimir Alauna estaba de aniversario y estaba entrevistando a Diosdado Cabello y recibieron a Gorrín en el estudio. Vamos a ver qué se dijeron. Tenemos que despedirnos, pero antes yo quiero invitar al presidente y propietario de Globovisión, al doctor Raúl Gorrín, para que nos acompañe acá. Muchas gracias. Nos salude. Quiero felicitarte. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Está la cámara para que diga lo que quiera decir. Vladimir. Bueno, felicidades a Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la Una, que gracias. Cumple hoy casi a las 2 años, con el siempre invitado especial, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. También te felicito porque te ganaste premio en explosión creativa. Muchas gracias. Y Globovisión se gana 4 premios más. Y quiero tirarte una perlita toda tu vida, Vladimir. A ti que un masazo, ¿verdad? Un masazo. Globovisión, masazo a la una. De acuerdo a los reportes de DirecTV, tenemos desde enero hasta la fecha como el primer canal en el ranking de DirecTV. Entonces, es una muy buena noticia. Quiero darle felicitaciones. Un aplauso, de verdad que sí. Aplauso, prepa. Sí. Nos informa Francisco Alvarado 197. Buenos días, sequía total en Horizonte. Dramático el problema del agua, ya lo vamos a analizar. Es una desgracia lo que está sucediendo. Esta imagen es potente, es muy poderosa. Esta imagen de la ruptura del dueño del canal en medio del programa en donde estaba el semicaudillo, el semidios, porque el dios de ellos es Maduro, el dios caído del pedestal. Este semidios, centauro, mitad hombre, mitad caballo, que se presenta en Globovisión, después de hablar tanta porquería de Globovisión, entonces cambia de propietario y Diosdado entonces empezaba a frecuentar los programas y muchos del canal 8 de BTV empezaron a frecuentar los programas de Globovisión en una aparente apertura, renovación, refrescamiento de la pantalla de Globovisión. Gorrín, debemos recordar, es un personaje sancionado por los Estados Unidos por lavado de dinero, con bienes incautados en los Estados Unidos, testaferros, operaciones encubiertas develadas en relación con manejo irregular e ilícito de recursos, vinculados incluso al narcotráfico. Testaferro, operador del régimen de Maduro, Gorrín, el que es dueño de Globovisión, pero además también es el hombre que tiene la lista más larga de vetados y de censurados en medio de comunicación alguna en el mundo. De la mano de BTV, por supuesto. BTV no entrevistaba a nadie de oposición. Globovisión entrevistaba a los más potables, a los menos significativos, a los que más se les prestaban para sus favores o a los que convenientemente podían generar algún tipo de ruido, ¿no? Especialmente esto arrecia en los últimos 3 años, 2 años, una cosa absolutamente brutal. Vladimir Villegas es quien conducía el programa estelar, el principal programa de Globovisión.
periodista que gozó de mi admiración, de mi respeto, como periodista, como político, hombre sagaz, inteligente, suspicaz, que tiene la capacidad de poder conducir y de poder afinar claramente y visualizar claramente algunas cosas, pero yo también debo hacer una crítica en este sentido. O sea, lo primero voy a asumir la posición en relación a lo que sucedió ayer. Lamento, señalo como un atentado más en contra de la libertad de expresión, una demostración más de que estamos en dictadura. Escúchelo bien, mi estimado periodista Vladimir Villegas. Lo que le sucedió a usted es una evidencia de que estamos en dictadura. Y aunque usted no lo diga, y aunque usted se niegue a decirlo, esto es una dictadura. Entonces, vemos el programa de él anoche explicando, diciéndole a gobierno, hablando con Nicolás Maduro, no señalando absolutamente nada de lo que significa Globovisión. Es difícil, yo comprendo que hay gente que necesita trabajo, que necesita trabajar en Globovisión, que se le presenta la oportunidad, no deja de ser una escuela de formación para conocer algunas cosas del asunto audiovisual. Oye, pero comprometer el nombre de uno profesionalmente para ser parte de un medio que veta y que la mayoría de su programación la destina a señalar a una cantidad de cosas y a despotricar sobre una cantidad de gente que no tiene el derecho a tener réplica, que no tiene el derecho a responder absolutamente nada de lo que se señala en su programación. Oye, hay que verle la cara, en verdad. Hay que verle la cara, en verdad. Y lo que más me preocupa es el reconocimiento permanente de Vladimir Villegas en su programa a que no podía invitar a gente porque estaban vetados. O sea, ¿tú sabes cuál es que un periodista le diga a otro ciudadano que quizás desea ser entrevistado o que la presión pública está empujando a que debería ser entrevistado porque es de interés público, y que Vladimir ya de manera desparpajada dijera que estaba vetado? Pues lo que daba pie claramente era a lo que iba a suceder, que algún día a él lo iban a vetar. Porque estar jugando en ese filo de la navaja en nombre de la libertad de expresión y decir que los espacios conquistados no se pierden y que había para al final terminar, por cierto, ya en lo último del programa él lo único que hacía era entrevistar a Henry Falcón, a Enrique Ochoa, a no sé quién, o sea, a gente muy potable para el régimen, ¿no? Muy benefactora, muy cómoda para el régimen, para la dictadura, que al final no decían absolutamente nada, no aportaban más allá de la nada. Más allá de la nada. Creo que es una crítica de contenido a su programa, en verdad, con todo el respeto que puedo tenerle a Vladimir en ese sentido, pero ya ese programa lamentablemente no gozaba de la posibilidad de que la gente saliera a defender su programa. Sin embargo, igual debemos salir en la defensa de la libertad de expresión. Es lamentable que su programa no esté al aire en este momento, así como es lamentable que Globovisión esté en manos de un operador político y financiero, un testaferro del régimen. Y por supuesto tenga profundas vinculaciones con el narcotráfico, porque es un operador de un narcorrégimen. Y es lamentable que Vladimir haya prestado su nombre para esa farsa de tratar de mostrar una ventana de libertad de expresión en medio de una dictadura. Quizás le están haciendo un favor ético a Vladimir Villegas, quizás, pero igual seguimos ratificando nuestro desprecio al hecho de que haya censura en Globovisión. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Personalmente estuve en las puertas de Globovisión protestando y colocando letreros diciéndole que tu veto era mi voto en determinado momento. Porque entre los vetados andaba yo. En verdad que en aquel momento me preocupaba. Hoy, en verdad, casi agradezco estar vetado en Globovisión, porque ir y ser copartícipes de un narcocanal, ser copartícipes de un canal que forma parte y legitima la dictadura, en verdad que no voy a prestar mi nombre para eso. Todavía hace algunos años había dudas e incertidumbre sobre el rol de Globovisión. Hoy es muy claro que estar
al frente de esas cámaras y que estar conduciendo es ser cómplice de cosas de las que no podemos estar de acuerdo. Vamos a avanzar en comprender además que la única vía que nos queda en este momento de libertad de expresión en Venezuela no está en los canales de televisión, está en internet. No sube cerro, no se monta en las antenas de DirecTV, lamentablemente es difícil su acceso, pero es la única ventana de libertad de expresión que nos va quedando.